Los filtros se pueden clasificar según el tipo del material utilizado en el elemento filtrante. La clasificación son estos tres tipos: mecánicos, absorbentes y adsorbentes. Los filtros mecánicos captan las partículas entre discos o mallas metálicas. Normalmente son de malla gruesa. Los filtros absorbentes se utilizan para filtrar partículas de suciedad mucho más pequeñas. Utilizan materiales porosos como el papel, la pulpa de madera, el algodón y la celulosa. Los filtros de papel se impregnan de una resina que permite mejorar su resistencia. Finalmente, los filtros adsorbentes son aquellos que utilizan carbón vegetal o arcilla. Son también conocidos como filtros activos. Este tipo de filtros no deben usarse en sistemas hidráulicos, ya que pueden eliminar algunos aditivos esenciales del fluido. Como ya hemos revisado anteriormente, la función de un filtro es remover la suciedad o las partículas de suciedad del fluido hidráulico. Esto se logra al forzar la corriente fluida a pasar a través de un elemento filtrante poroso que captura las partículas de suciedad. Los elementos filtrantes se clasifican en tres tipos: de profundidad, de superficie y rotativo. Vamos a empezar estudiando los elementos de tipo profundidad. Este tipo de elementos filtrantes obligan al fluido a pasar por muchas capas de un material con espesor considerable. La suciedad es atrapada debido a la trayectoria que adopta el fluido. Estos filtros están formados por capas de tejidos o fibras que crean pasos difíciles para la circulación del fluido. Los poros de estos filtros varían de tamaño y el grado de filtración depende del caudal. Esta gráfica nos muestra el tamaño de poro para un elemento filtrante de tipo profundidad. Tenemos en el eje X el tamaño del poro y en el eje Y el número de poros. Como podemos ver, hay poca cantidad de poros de un gran tamaño y también hay poca cantidad de poros de pequeño tamaño. Pero si comparamos estos poros de pequeño tamaño con los poros de gran tamaño, podemos decir que hay más poros de pequeño tamaño que poros de gran tamaño, y que la mayor cantidad de poros se da en un tamaño promedio. Es por esto que los filtros de tipo profundidad se especifican es por el grado de filtración nominal, y como ya habíamos visto anteriormente, la filtración nominal indica el tamaño promedio del poro. En esta imagen tenemos el corte de un filtro de tipo profundidad. En esta parte tenemos la entrada del aceite, por acá la salida, tenemos orificios de drenaje y en la parte superior encontramos el material filtrante, que puede estar compuesto por capas de tejidos o de material fibroso. Como podemos ver, el aceite entra y empieza a entrar en contacto con este material filtrante para captar la suciedad y luego salir del filtro. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de filtros se especifican por su filtración nominal, ya que el material poroso no posee un tamaño igual de poro, sino que los poros varían de tamaño, como ya vimos con la explicación de esta gráfica. Entonces es muy importante tener en cuenta que siempre un filtro de tipo profundidad se especifica por su filtración nominal, que quiere decir un tamaño promedio del poro. El segundo tipo de elemento filtrante que vamos a estudiar son los de tipo superficial. En estos elementos filtrantes, la corriente de fluido tiene una trayectoria recta, como podemos ver acá, a través de una capa de material. La suciedad es atrapada en la superficie del elemento que está orientada hacia el flujo. Este tipo de elemento filtrante se fabrica con hilos finamente entrelazados, también conocido como una tela de alambre, o con un arreglo de papel con poros. Debido al proceso de manufactura utilizado para fabricar la tela entrelazada o para fabricar el arreglo de papel, se tiene un grado de exactitud muy elevado que permite que el tamaño de los poros sea preciso y consistente. Debido a esto,
Los elementos de tipo superficial son especificados por su filtración absoluta. Como ya vimos anteriormente, la filtración absoluta nos indica el tamaño del poro más grande del filtro. Finalmente tenemos los elementos filtrantes de tipo rotativo, los cuales separan las partículas de suciedad que circulan entre placas finamente separadas. En esta imagen tenemos el corte de un filtro rotativo, el cual se compone de una carcasa, una manivela, y esta manivela posee un conjunto. Ese conjunto está compuesto por varios discos y varias láminas limpiadoras. Los discos se encuentran separados entre sí a través de estos elementos que son conocidos como separadores. El espesor de estos separadores indica la finura del filtrado. Las láminas limpiadoras remueven los contaminantes del fluido hidráulico cuando se hace girar la manivela del filtro. En los inicios de los sistemas hidráulicos de potencia no se consideraba necesaria la filtración, ya que los componentes de ese tiempo, que eran bastante primitivos, poseían grandes holguras entre sus piezas móviles que no eran afectadas por las partículas de suciedad. Es decir, que los componentes en esa época eran tolerantes a la suciedad en gran medida. Debido a los avances en los procesos de manufactura, donde se redujeron bastante las tolerancias, se hizo más necesaria la filtración, ya que ahora las piezas móviles poseían pequeñas holguras que resultaban muy poco tolerantes a la suciedad. Fue en ese momento cuando se reconoció la necesidad de la filtración en los sistemas hidráulicos. A continuación vamos a revisar las técnicas de filtración dependiendo del tipo de flujo. Estas técnicas se dividen en dos: filtración proporcional y filtración de flujo completo, también llamada filtración total. La filtración proporcional fue la que se empezó a usar cuando se reconoció la necesidad de usar filtros en los sistemas hidráulicos. La filtración proporcional consiste en filtrar solo una parte del caudal total de la bomba. Como podemos ver acá en este circuito hidráulico tenemos la bomba. Esta sería la parte de operación del circuito que consta de los actuadores y las válvulas de control direccional. Tenemos la válvula de seguridad principal del sistema y una línea que a través de una restricción hace pasar el flujo por medio del filtro. De esta manera, solo se consigue filtrar una porción del caudal total. Tiempo después, se encontró que la filtración proporcional era inadecuada, especialmente en circuitos que poseían componentes muy precisos. La solución a esto fue filtrar todo el caudal de la bomba, y así es como nació el concepto de filtración de flujo completo o filtración total. Este tipo de filtración es la más usada en la mayoría de los sistemas hidráulicos modernos. Los tipos de filtro que analizamos anteriormente, como los de succión, los de retorno, los de presión y los coladores, son filtros de flujo completo, y como podemos ver, esta técnica de filtración es la más usada en los sistemas hidráulicos en este momento, ya que permite filtrar todo el caudal de la bomba y así tener más cuidado con los diversos componentes de los circuitos hidráulicos.